Ya para la mayoría de la gente, León Trotsky es un personaje perdido entre las nieblas de la historia. Trotsky, y algunos hablan de trotskismo y no tienen ni idea de qué están hablando. La verdad es que León Trotsky fue el intelectual de la revolución bolchevique, un personaje de una vida muy curiosa. Su padre era completamente analfabeto y a pesar de su analfabetismo se convirtió en un empresario muy importante del campo, muy próspero. Su madre era mucho más cercana a su hijo y mucho más interesada en su desarrollo cultural. El niño estuvo adelantando estudios siempre muy importantes, siempre fue un buen estudiante y un lector insaciable, un lector infatigable. A base de sus lecturas fue desarrollando su propio sistema de vida hasta que fue llegando a las canteras del socialismo y se convirtió en la voz cantante de los socialistas. No le gustó mucho el marxismo, no puede decirse que Trotsky fuera marxista, pero Trotsky sí, después de haber sido menchevique, es decir, de haber estado enfrentado a los bolcheviques en la guerra civil rusa, se convirtió en uno de los bolcheviques más afamados. Fue un perpetuo caminante por obra de sus prédicas socialistas en favor de los trabajadores o de los obreros, como él lo consideraba. Estuvo en Siberia, deportado varios años, volvió de Siberia, luego porque tenía fugas, tenía capturas, luego recorrió Europa entera y en Europa hizo contacto con Lenin, que se encontraba en aquel momento en Europa, y vivió de cerca todo el movimiento europeo. Intentó en vano que los partidos socialistas de toda Europa hicieran una causa común en contra de la guerra del 14, de la Grande Guerra. Fracasó, pues como todos lo pueden comprender, y la guerra se cumplió y los obreros y trabajadores fueron más nacionalistas que socialistas. Y por eso la guerra del 14. En esa guerra del 14, Trotsky tuvo una participación importante. Llegó la revolución bolchevique de 1917 y Trotsky fue fundamental, porque la verdad es que él fue el estratega del golpe de la revolución de octubre. Trotsky fue el más grande de esos estrategas. Lenin era el hombre que vendía la idea. Una de las primeras obras de Lenin que Trotsky leyó fue precisamente una que se llama ¿Qué hacer? Lenin decía, bueno, tenemos este tesoro ideológico, pero ¿qué hacer ahora? Y escribió un librito que es una especie de manual revolucionario que impresionó grandemente a Trotsky. En esa en Revolución de Octubre, Trotsky tuvo participación definitiva porque fue el estratega y porque dijo que la manera de dominar a Moscú y de dominar las grandes ciudades rusas era dominando los servicios públicos. Nadie había tenido esa idea, siempre se pensaba en las grandes manifestaciones, en las movilizaciones de la gente, en el enfrentamiento con el ejército y con la policía de los zares o con el ejército y la policía liberal cuando estaba en manos de Kerensky. Pero Trotsky le dio un viraje a las cosas y dijo, no, esto es atacando los servicios públicos, atacando los acueductos, atacando las comunicaciones telefónicas, atacando las líneas de generación eléctrica. Y tuvo un éxito enorme y vino la revolución bolchevique y Trotsky siguió su camino, convertido en lo que ya se sabía que era, lo llamaban la pluma, porque era el escritor de los socialistas del mundo. Dicen que era mejor orador que escritor. Y Trotsky definió una tesis que se convirtió famosa en la historia de la revolución socialista, especialmente de la Cuarta Internacional Socialista, diciendo que la tercera había sido un enorme fracaso. La revolución permanente. Para Trotsky, el proletariado debía mantenerse en revolución permanente. No era una revolución de hoy o de mañana o un episodio eh, eh,
transaccional, digamos, con el momento, con la hora, sino que esto no era un episodio, que tenía que ser la revolución permanente. Vino el ataque de Lenin que lo sacó de circulación. Trotsky era el hombre fuerte, Trotsky era el hombre respetado, Trotsky era el hombre del poder y no tuvo ninguna duda sobre el particular. Pues eso lo perdió, esa seguridad absoluta lo perdió. Cuando murió Lenin, el adversario de Trotsky, Joseph Stalin, tenía todas las riendas del poder en sus manos. Y Stalin se hizo al poder dentro de los bolcheviques y Trotsky, cuando atinó a mirar la situación y a tratar de reaccionar, encontró que era demasiado tarde y demasiado poco. La Unión Soviética y la revolución bolchevique estaba en manos de Stalin. Y Stalin, al que no le gustaba mucho tener competidores y mucho menos tener enemigos. Y vinieron las purgas stalinianas y Trotsky advirtió que gran parte de la lucha de Stalin iba a ser en contra suya y prefirió lo que tenía que hacer para salvar su vida, que fue salir a recorrer el mundo y hacer la revolución en todas partes en Europa. Estuvo en España, estuvo en Inglaterra, fue un permanente caminante de la revolución, mientras Stalin daba la orden de perseguirlo. Trotsky fue enemigo de Kamenev y de Zinoviev, pero sobre todo era la contraparte de Stalin. Stalin estaba resuelto a matarlo, Trotsky lo sabía y buscó un lugar en el mundo donde pudiera refugiarse. Y ese lugar en el mundo era México. México, el de la Revolución Mexicana, pero de dientes para adentro, porque hacia afuera tenía una política, o de dientes para afuera, porque tenía una política muy autoritaria. Trotsky llegó a México, fue recibido por Frida Kahlo, fue recibida por Diego Rivera y fue recibido por Siqueiros, es decir, los grandes artistas, los grandes intelectuales de México estaban con Trotsky. Pelearía muy pronto con ellos. Peleó con Rivera y con Frida Kahlo. Y con Siqueiros las cosas llegaron a un punto en que una tentativa para matar a Trotsky, que resultó fallida, contaba a Siqueiros entre los asaltantes y se dice que Siqueiros, él personalmente disparó contra la cama en la que supuestamente estaba Trotsky, que se había refugiado al pie de una pared y logró salvar su vida en esa ocasión. En esta otra no pudo salvar su vida. Un hombre venido de fuera, un tal Ramón Mercader o Mercado, llegó a México, se hizo amigo de quienes cuidaban a Trotsky, se hizo cercano inclusive a Trotsky y en algún momento en el que pudo cumplió la orden de Stalin, sacó un instrumento de jardinería, porque este Ramón Mercado había llegado como jardinero, y como jardinero, curiosamente, llegó quejándose de calor y sin embargo llegó con abrigo y con sombrero. Eso no llamó la atención y entre el abrigo tenía escondida el arma con lo que le daría un golpe mortal a Trotsky en la cabeza, en la parte posterior de la cabeza. Trotsky lo alcanzó a reaccionar, alcanzó a gritar, vinieron sus amigos, capturaron a Mercader, que estuvo preso, pero que después fue liberado y fue declarado héroe de la Unión Soviética. Trotsky no tuvo tiempo para más, le sobrevino la muerte y pereció un día como hoy, 21 de agosto del año de 1940, dejando una larguísima obra escrita, especialmente en dos. El de la historia de la revolución, que es la historia del partido bolchevique y la historia de la revolución que se hizo, de la revolución de octubre, y la revolución permanente. León Trotsky, el gran anti-estalinista, ¿qué hubiera pasado si Trotsky hubiera sido preferido a Stalin? Si Trotsky no se hubiera dejado ganar políticamente de Stalin, nadie lo sabe. Trotsky era un personaje muy duro, civil, nunca intervino en guerras, aunque fue el comisario para armar un ejército ruso y para preparar el ejército ruso para la grande Segunda Guerra Mundial. Intervino
en Brest-Litovsk, es decir, en el pacto que se hizo para separar a Rusia de la guerra, de la Primera Guerra Mundial con Alemania. León Trotsky murió un día como hoy, 21 de agosto en el año de 1940.